Hola guerreros del fuego, aquí Kaiser, y esto es Relatos del primer avatar, la última prueba. Tras esa sonrisa confiada, Wan se prepararía para el combate, hasta que Noctis levantaría la mano para detenerlo. Agradezco tu motivación, joven Wan, pero te recuerdo que acabas de terminar un entrenamiento complicado el día de hoy, así que lo mejor será descansar. Claro, no quiero sonar como si esto me molestara, pero como que eres bastante amable conmigo, ¿no? Supongo, la verdad es que Geos siempre me dijo que de todos era el más suave, aunque claro, en eso se refería al combate, pero al parecer como maestro también lo soy. Oye, no estoy diciendo que me parezca mal ni nada por el estilo, solo lo digo como una curiosidad que se me vino a la mente. Sí, supongo, pero aún así gracias Wan, ahora por tu bien es mejor que te vayas a descansar mañana, te aseguro que no pienso contenerme ni un poco, vas a ver todo lo que este viejo pajarraco según algunos es capaz de hacer, espero sinceramente que no trates de volver a usar las tácticas de seducción de un bisonte volador en mi contra, en ese caso podría estar perdido. Vamos, tampoco se pase, usted sabe que he mejorado bastante desde eso. Lo sé, y quiero me lo enseñes el día de mañana, así que descansa, creo que te lo has ganado. Con esas últimas palabras y un asentimiento respetuoso por parte del joven avatar, este daría un gran salto propulsado por su aire control para luego, como ya había aprendido, usar las corrientes de aire para descender con mayor seguridad por el lugar, aunque claro, a este no le vendría mal alguna clase de herramienta que le facilitara un poco las cosas, alguna clase de cometa. Sonaba un poco absurdo, pero Wan estaba convencido de que sería útil. Tras hacer unas cuantas piruetas cuyo objetivo no era más que lucirse, llegaría nuevamente al suelo, en donde como era normal se encontraba por un lado su fiel montura, y por el otro, y un poco más curioso siendo sincero consigo mismo, la misma Raava, la cual parecía estar mirando atentamente el fuego del campamento, como si este fuera lo más interesante que había visto en toda su vida. Decidiría dejar a la espíritu tranquila, y en lugar de tratar de forzar una conversación, se acercaría lentamente a su saco de dormir. Lo conseguiste. La declaración de Raava tomaría por sorpresa al avatar, el cual se daría la vuelta para ver a qué se refería exactamente con eso. Lograste en tan solo en poco más de un mes o algo más, un control tan avanzado del aire control que el mismo Noctis lo ha reconocido, y está dispuesto a enfrentarse en combate en contra tuyo para ver qué tan fuerte eres en realidad. Sí, supongo, dijo Wan sin que supiera muy bien a dónde quería llegar la gran espíritu con todo esto. La verdad es que oír palabras de ese estilo por parte de esta era sumamente extraño. Una parte de se estaba preguntando seriamente si en su entrenamiento no se habría golpeado la cabeza y ahora estaba alucinando. Y lo que más que me sorprende es que a pesar de haber logrado algo tan impresionante no parece que te des cuenta de ello. ¿Sabes cuántos espíritus son capaces de darle pelea real a Noctis? Muy pocos, sorprendentemente pocos, y parece estar seguro de que tú eres uno de los pocos que puede hacerlo, sin siquiera ser un espíritu. Es increíble. Tras esas palabras, Raava pareció apagarse mientras miraba la hoguera con su único ojo. La verdad es que no estaba seguro de cómo definir lo que fuera que tuviera su compañera de viaje, en lo que fuera su cara. La verdad es que a pesar de todo el tiempo que llevaba conviviendo con espíritus, jamás dejaría de impresionarlo el cómo su anatomía parecía alejarse irremediablemente de todo lo que conocía como posible. Sí, supongo que es bastante impresionante ahora que me lo pongo a pensar. Estoy seguro que cuando todo esto comenzó nunca esperaste que llegase hasta aquí, ¿verdad? El comentario de Wan, que iba con la intención de tratar de relajar un poco el ambiente, a su perspectiva no hizo más que aumentarla, por lo que empezó a rebuscar en su cabeza una forma de bajarla hasta que oiría un suspiro por parte de la señora de la luz. ¿Sabes? Creo que te debo una disculpa por... Wan no lo podía creer, a pesar de haberse parado en medio de lo que estaba diciendo. Estaba seguro de que la había escuchado bien. Se estaba disculpando con el de todos los posibles candidatos. Por un momento la teoría de que se había dado un golpe muy fuerte, que le estaba haciendo alucinar, retornaría a la cabeza de Wan, pero la descartaría rápido. Estaba seguro de que era capaz de diferenciar la realidad de un mero sueño. No malinterpretes mis palabras, aún sigo molesta con tu actuar con todo lo relacionado a la liberación de Baatu. Una cosa no cambia la otra, pero sí que me he dado cuenta de que quizás he sido demasiado cruel contigo, así que te pido una disculpa. Tu rendimiento ha superado con creces lo que pude haber creído de ti al inicio.
Tras esas palabras el silencio volvería a ambos, pero a diferencia del anterior se sentía como uno mucho más cómodo que el anterior. La gran y poderosa Raava ha decidido tener misericordia de un simple mortal como yo. Definitivamente me siento sumamente elogiado. No hagas que me arrepienta de lo que acabo de decir, porque lo estás logrando. Jeje, lo siento, simplemente quería rebajar un poco el ambiente, supongo que siempre lo intento. Sabes que tú no eres la única que debería disculparse, por mucho que no lo supiera te he causado muchos inconvenientes con mi actuar y por ello es que creo que te debo una disculpa por ello, así que, ¿qué te parece? En lugar de echarnos las culpas de todo mutuamente tratamos de llevar esto adelante lo que mejor que podamos. Raava callaría por unos segundos mientras miraba la mano extendida enfrente de esta con dudas, pero a su vez sentía como si algo dentro de esta le indicara que debía de tomar la mano del joven frente a ¿Cómo llamarías a lo que seamos a partir de ahora? Pues ahora que lo dices no lo sé, quizás por el momento aliados está bien. Dijo Wan mientras él daba su mejor sonrisa a Raava. Esta sentencia volvería a sacarle una pequeña risa a Raava mientras que ésta miraba la mano del futuro primer avatar, la cual se mantenía firme en su intención de dársela. Esta aún no tenía muy claro el porqué, pero ese gesto tan sencillo de Wan haría que ésta sintiera la necesidad de estrecharle también la mano con igual de intensidad, por lo que tras una segunda risilla por parte de la gran espíritu accedería al gesto de Wan. Supongo que aliados está bien por ahora, pero eso sí, que me hayas sorprendido ahora no implica que lo sigas haciendo. Espero que en el resto de pruebas tengas un desempeño similar o superior a esta. Sabía que dirías eso, pero bueno, me alegra que por lo menos podamos estar en la misma página. Supongo que sí, pero bueno, es momento de que te vayas a dormir, aún tienes una batalla que vencer mañana, y no quiero que te vaya mal solo por no haberte permitido dormir lo suficiente. Jeje, ya suenas como toda una mama. Una mama que no temerá darte un soplamocos si no te comportas. Raava dejaría pasar el hecho de que ante su propio estamento sobre esta pareciendo una madre se había deprimido ligeramente. Después de todo eso no era asunto suyo, al menos por ahora. Tras eso y un par de miradas por parte de la espíritu de tonos celestes, Wan por fin se iría a dormir mientras su mente cambiaba entre la emoción como preocupación por la batalla de mañana, como una gran alegría por haber podido arreglar las cosas entre y Raava. Sin duda parecía que las cosas para estaban siendo cada vez mejor, por lo que debía de asegurarse de no fracasar mañana para no echar a perder la confianza renovada que le tenía su compañera. Por su lado Raava solo observaría el cuerpo yaciente de su por fin reconocido como tal aliado. Esta no se imaginaba que en tan solo un mes lograría cambiar de esa manera la opinión que tenía respecto a siendo que ahora hasta podía verlo con un cierto respeto, que hacía tan solo un par de meses no se hubiera imaginado sentir hacia un simple humano, pero Wan se estaba esforzando en romper todos sus esquemas previos, y ni siquiera pudo soportar el haberlo conocido. Raava sacudiría la cabeza ante ese pensamiento, aún quedaba muchas cosas por delante para y para Wan, y no sería conveniente ilusionarse solo porque por el momento su compañero lo estaba haciendo mejor de lo que pudiera esperar a primera vista, aunque claro tampoco es que esperase mucho de siendo sincera, pero a pesar de ello ahí estaba dándolo todo para poder resolver el problema que aunque causase en primera instancia, el hecho de que asumiera las responsabilidades sin dudar era un hecho remarcable. Esta por primera vez se hizo una pregunta, y es cómo sería el mundo si hubiera más humanos como Wan, o por lo menos humanos con las mejores cualidades de Wan, ya que para su compañero tenía grandes defectos que de alguna forma ese espíritu por hacer lo correcto y esa determinación suya estaban logrando enmarcarlos bastante bien, quizás más humanos como Wan o por lo menos más como el que ahora se encontraba enfrente de su vista sería lo mejor para el mundo, puede que incluso podría. Dejaría de pensar en eso, era demasiado loco incluso para que alguien como Wan lo lograse, pero quizás al menos podría dar los primeros pasos para una convivencia real entre humanos y espíritus, o quizás todo lo contrario, nadie podía saberlo con exactitud, ni siquiera ella misma podía hacerlo, por lo que consideraría que era mejor cerrar los ojos de una buena vez, y recuperar un poco de energía antes que estar fantaseando con cosas que muy seguramente serían imposibles. A la mañana siguiente y como cabría esperar, el primero en levantarse sería nadie más ni menos que el propio Wan, el cual estaba descansando y listo para lo que sería su prueba más difícil hasta ahora. A pesar de los nervios que lo acosaban por hecho, el joven había logrado mantenerse firme hasta el momento, por lo que estaba convencido de que por lo menos tenía una posibilidad, y pensaba aferrarse a ella hasta convertirla en una garantía de su éxito.
Con ese pensamiento en la cabeza se despediría con un gesto de su viejo amigo animal, y lo mismo haría con su compañera espiritual, la cual aunque un poco reticente en un principio terminaría por devolverle el gesto, demostrándole que lo de ayer no era un sueño y motivándolo aún más a conseguir su objetivo para agradecer la confianza que Raaba estaba poniendo en genuinamente y la oportunidad de tener una verdadera amistad con la espíritu. Por lo que no tardaría en llegar a lo más alto de la montaña que se alzaba frente a él. Siendo recibido como tantas veces antes por un sonriente Noctis, ¿soy yo o te veo más alegre que en otras ocasiones? ¿Te ha pasado algo bueno, joven One? Supongo que sí, pero no es momento de pensar en ello, creo que tenemos un duelo que llevar a cabo, ¿o me equivoco? Si no te equivocas, así que One, ven aquí, demuéstrale a este viejo espíritu todo lo que has aprendido. Que así sea. Así ambos contrincantes se pondrían en posición de pelea, los fuertes vientos de la gran torre en que se encontraban rugirían con fuerza, mientras que ambos maestros del aire se preparaban para su combate, mientras que sin que ninguno de los dos lo notase una tercera se había elevado en los cielos para ver el combate entre su nuevo aliado y uno de los más antiguos, siendo que hasta esta podía llegar a sentirse emocionada por lo que estaba presenciando. El primero en atacar sería Noctis, el cual desaparecería de la vista de One gracias a su gran velocidad, pero el joven se mantendría sereno tratando de adivinar por dónde lo atacaría el señor del aire, siendo que podía notar por un cambio en la presión del mismo como algo se había posicionado a sus espaldas, por lo que se giraría y mandaría un golpe de aire directamente a la cara de su enemigo, el cual lo esquivara por bastante poco. Una sonrisa aparecería en el pico de Noctis al ver el desempeño de su protegido, pero si creía que con esto sería suficiente estaría muy equivocado, siendo que rápidamente extendería sus poderosos brazos y empezaría a batir sus alas con fuerza, generando una fuerte corriente de aire, ante la cual era bastante complicado para One el mantenerse firme, momento en que el semiave aprovecharía para atacar. Siendo que de repente el viento se cortaría de pronto, One no entendería por qué su enemigo terminaba su ataque así, pero antes de que pudiera cuestionar qué estaba pasando exactamente, sentiría un gran dolor en su estómago, haciendo que se contrajera en sí mismo, momento en que notaría el pie aviar de Noctis enterrado en su estómago. One estaría a punto de escupir saliva por el ataque, pero antes de que pudiera hacer algo, sentiría un fuerte agarre en uno de sus brazos. Noctis agarraría rápidamente del brazo a su pupilo y con una velocidad sorprendente usaría al mismo One como martillo para golpear fuertemente el suelo con el golpe agrietaría el suelo a su alrededor y le sacaría al propio One un gruñido de dolor, pero a pesar de esto se mantuvo firme, mirando molesto a su enemigo, antes de desatar un tornado abriendo sus dedos, el cual tendría la fuerza suficiente para liberarlo. One se pondría de pie mientras sentía como el dolor de haber roto parte del suelo con su propio cuerpo se extendía por él mismo, pero a pesar de esto se mantendría en pie, atento para esquivar un golpe de su rival en el último momento. Trataría de usar sus técnicas de combate, inspiradas en lo que le vio hacer a los monjes del aire y lo aprendió de los mismos. Además de los bisontes voladores para tratar de sacar lo máximo de su aire control. Pero era evidente quién era superior en el cuerpo a cuerpo, los músculos de Noctis no estaban de adorno y se lo estaba dejando en claro, dominándolo como si de un niño se tratase, debía de hacer algo para escaparse de esa presión, y lo haría atacando el suelo con una ráfaga de aire la cual mandaría tierra a los ojos del señor del aire, incomodándolo unos segundos, los suficientes para que le diera una patada en toda la cara. El golpe mandaría a Noctis a estrellarse en contra de una roca, y le daría a One unos segundos para pensar en qué debía hacer. Su rival estaba demostrando ser más complicado incluso de lo que pudo pensar inicialmente, y eso que ya se esperaba lo peor desde el mero comienzo, pero por más que pensaba a no se le ocurría una forma clara de ganar, por lo que decidiría mantenerse firme mientras esperaba que su oportunidad de contraatacar se diera, la cual quizás nunca se diera viendo como Noctis volvía al ataque, pero esta vez en lugar de un ataque de frente que hasta cierto punto sería sencillo de bloquear, se elevaría en el aire y con su gran velocidad comenzaría a volar dejando imágenes residuales ahí por donde pasaba. One no era idiota, sabía que estaba tratando de confundirlo para facilitarle la tarea de atacarle, por lo que cerraría los ojos, para una vez más ver las corrientes de aire a su alrededor. Se concentraría todo lo que era capaz, y cuando notó la presencia de Noctis cerca suyo lanzaría un golpe de aire a sus espaldas, pero cuando lo hizo notaría para su desgracia que tan solo se trataba de una imagen residual, por lo que cuando el verdadero Noctis aparecería a sus espaldas, agarrándolo del cuello, habría poco que el futuro primer avatar pudiera hacer en su situación, quedando a completa merced de su aviar contrincante.
Este se elevaría del suelo a gran velocidad mientras aún mantenía fuertemente agarrado del cuello a Wan, mientras que este trataba de liberarse fútilmente de la impresionante fuerza de agarre de su enemigo. Estos seguirían elevándose en el cielo hasta que Noctis consideró adecuada la altura en que este lanzaría a Wan aún más alto en los cielos, momento en que este aprovecharía para respirar libremente y tratar de alejarse de lo que fuera que estuviera planeando Noctis, pero ya era demasiado tarde. El gran ave humanoide a una velocidad impresionante se elevaría sobre el propio Wan para recibirlo con un golpe tornado, el cual le daría justamente en el estómago, y lo mandaría en contra del suelo. Este trataría de frenar su caída con el aire a su alrededor, pero antes de que pudiera hacerlo este recibiría una corriente del mismo directo en el estómago, por parte de Noctis, el cual quería que se estrellara con toda esa velocidad en contra del suelo. Usando todo su poder mientras se dirigía a estrellarse en contra del suelo, Wan lograría en el último momento salirse del chorro de aire a presión que le había lanzado Noctis, dejando que este siguiera su curso hasta estrellarse en contra del suelo, en donde este haría un gran desastre, agrietando casi en su totalidad la superficie de la zona afectada, siendo que esto le causaría un ligero temblor a Wan, preguntándose qué le hubiera pasado de no haberse retirado, y por lo que podía ver no hubiera sido algo muy bueno para este, la verdad. Pero este no tendría tiempo de seguir pensando en esto, mientras se encontraba en el aire, siendo que por distraerse había dejado de usar el viento para impulsarse, y por tanto ya no había nada que impidiera que la poderosa gravedad usara su fuerza sobre este, mandándolo directamente al suelo, dándose un golpe que no tenía nada que ver con el que pudo haber recibido en caso de que no hubiera pensado lo suficientemente rápido para evitarlo. Este se pondría de pie rápidamente para evitar otro golpe de aire por parte de Noctis, el cual comenzaría a usar su pico para disparar poderosas ráfagas de aire comprimido como si de balas de cañón se tratasen, teniendo la suficiente fuerza para dejar graves grietas en el suelo. Wan las evitaría la mayoría con gran habilidad, pero una estaría a punto de impactarle en la espalda, siendo que este apenas lograría crear una ráfaga de aire de contraria para defenderse, pero perdiendo el choque de fuerzas. Una vez más Wan conocería a quien sería su amiga recurrente en esta etapa del combate, la cual se trataba de la buena pared de roca. Mientras Wan salía de esta, este tendría que volver a evitar variedad de ataques por parte del gran ave humanoide, el cual parecía incapaz de cansarse mientras no paraba de mandar potentes ataques en contra de Wan, el cual muy apenas podía esquivar o defenderse de los mismos. Este trataba de mantenerse a la altura de su enemigo, pero era evidente que si las cosas seguían así no tardaría en quedarse sin energías, y con estas las oportunidades de victoria se irían también al infierno, por lo que este tenía que pensar en una alternativa, siendo que la fuerza bruta estaba demostrando ser como mínimo ineficiente, por no decir completamente inútil contra este rival tan superior al avatar. Raava observaría todo esto mientras una parte de esta temía que sus temores no terminarían siendo infundados y que a pesar de todo, Wan no demostrara ser capaz de cumplir la tarea para la cual era requerido, aunque claro era entendible esto, siendo que al ser un simple humano y aunque era impresionante que estuviera dándole cara mínimamente a alguien como Noctis, pero era evidente que eso era lo único que podía hacer, dar cara y nada más, al menos hasta que este haría algo que sorprendería a todos. Este esquivaría gran parte de los disparos de aire comprimido que Noctis le lanzaba hasta que este llegaría al borde de la estructura de piedra en que se encontraban, y al llegar al mismo este sorprendería a todos tirándose de cabeza al abismo. Noctis, el cual se encontraba persiguiendo al avatar, se detendría de pronto al observar esto, y al hacerlo este caería al suelo arrastrándose por la tierra un par de metros, debido a la inercia que había cogido, debido a la gran velocidad de su vuelo. Este impactado se acercaría al borde por el que acaba de ver tirarse a su pupilo, preguntándose qué acababa de pasar. Parecía obvio que Wan, al no ser capaz de seguirle el ritmo pese a todo su entrenamiento, había decidido tirar la toalla huyendo de este, pero esto no parecía algo que el joven voluntarioso lleno de energía que conocía fuera capaz de hacer, pero sus preguntas serían contestadas en el momento en que este recibiría un golpe por la espalda, el cual lo haría arrodillarse sobre una pierna. El responsable de esto no era nadie más ni menos que Wan, el cual se encontraba de pie al otro lado de la arena de combate, tras que este hubiera dado un salto para dar una doble patada en dirección a Noctis. Corriente de aire con la suficiente fuerza para hacer que este se tuviera que arrodillar en una pierna. Este se daría al vuelta sorprendido solo para ver cómo el futuro primer avatar le sonreía para nuevamente lanzarse al vacío.
El mensaje que le llegó en esta ocasión al Gormiti era claro: sígueme, por lo que este, tras una pequeña sonrisa, alzaría el vuelo siguiendo al joven primer avatar, el cual se encontraba unos metros delante de este usando su viento y las corrientes de aire para propulsarse a grandes velocidades. Si este supiera lo mucho que valoraba Wan los vínculos que tenía con el mundo físico, casi podría creer que este se encontraba volando. Pero esto no sería suficiente para frenarlo, y este estaba seguro que su pupilo lo sabía, por lo que algo debería de estar urdiendo en esa cabecita suya, por lo que este decidiría adelantarse empezando a disparar más proyectiles de aire por su pico y tratando de afectar al viento de la montaña para tratar de desestabilizar por completo a su pupilo, pero para su sorpresa, a pesar de sus intentos, este se mantenía firmemente en el aire. Este se preguntaría cómo es que estaba haciendo esto si para este momento el viento de la montaña debería de estar haciendo lo que este le indicó, hacer su viaje lo más complicado posible. Pero al fijarse mejor en sus alrededores, este notaría que el viento seguía su trayectoria natural, como si ignorase por completo el control que le acaba de aplicar, y que hizo que por un momento Noctis creyera que Wan había anulado su control. Pero eso, además de ser imposible, pronto se reveló que en realidad lo que estaba haciendo Wan era algo bastante más astuto, siendo que este, en lugar de tratar de superar su poder sobre los vientos, lo que había hecho era usar su habilidad para darle más fuerza a las corrientes que ya estaban ahí de entrada, por lo que no se estaba enfrentando solo al poder de Wan en ese momento, sino que también al de los propios vientos de la montaña. Era otro truco que le tenía que reconocer a su estudiante. La verdad es que le sorprendía un poco lo ingenioso que podía ser Wan, aunque por lo que le había contado Raaba y lo que sabía de la cultura humana, quizás esa astucia era lo que le había llevado a sobrevivir tanto tiempo. Los pensamientos de Noctis respecto a su estudiante tuvieron que verse interrumpidos debido a un inconveniente inesperado. Este seguiría persiguiendo a Wan, pero debido a la gran cantidad de giros que tomaba de imprevisto y una leve distracción de su parte, es que Wan pudo guiarlo sin tantos problemas a donde este lo quería, siendo que Noctis, cuando estaba a punto de atrapar al intrépido avatar, este se vería sorprendido cuando este de repente desaparecería de su vista, y para rematar el asunto este vería cómo se dirigía hacia un pilar de roca de gran tamaño. Este trataría de destrozar el pilar, pero lo que no había contado es que todo esto era parte del plan de Wan, siendo que este le lanzaría una ráfaga de aire a la roca, la cual terminaría haciendo que ésta se dirigiera directamente en dirección de Noctis, el cual trataría de evitarla en el último momento, pero un golpe de aire por parte de Wan en una superficie segura se lo impidiera casi por completo, dejando al Gormiti completamente vendido. Wan vería como la gran roca aplastaba a su maestro, y cómo ésta se hundía en el mar de nubes que los rodeaba recto al suelo, siendo que este hasta pudo escuchar el crash que la gran roca haría en el momento en que ésta impactaría en contra del suelo, y tras eso solo el sonido del viento rugiendo a su alrededor, como era usual en ese lugar, era lo único que se encontraba presente a su alrededor, siendo hasta cierto punto inquietante. Este no apartaría la vista del lugar en donde la gran roca había golpeado Noctis, y tras lo cual ambos se había precipitado al vacío. Este estaba seguro de que su maestro sobreviviría a eso, pero esperaba que, aunque dudaba que fuera suficiente para derrotarlos y que le diera cuanto menos unos segundos para poder recuperar el aliento por lo que llevaban de combate, aunque claro, una vez el destino demostraría no estar precisamente de parte de Wan. Mientras este recuperaba el aliento, este en el último momento pudo notar cómo el aire se distorsionaba a su alrededor, permitiéndole darse la vuelta en el último segundo solo para ver a su maestro pájaro enfrente de este preparando su puño para darle un buen golpe. Este pondría ambas manos para parar el golpe, pero con la ráfaga de aire que vino, la misma propició a que este pudiera hacer poco y nada para frenarlo, mandándolo directamente en contra de otra de las grandes rocas de la arena de combate. Este trataría ponerse en pie mientras escupía y expiraba bastante agotado. Tras algo de esfuerzo este pudo ponerse de pie, notando que no era el único que se encontraba dañado. Este pudo observar que a pesar de que a simple vista este no mostrara dañado como tal, sí que lo había afectado bastante, siendo que este podía notar que se había debilitado de forma considerable debido a semejante golpe, pero que aún le quedaba combustible para seguir luchando. Sabes, ya eres el segundo que ha tratado de derrotarme lanzándome una roca de gran tamaño, deberías de tratar de ser más original con tus formas de vencerme. Lo intentaré, pero le recuerdo que no sé tanto de su pasado como me gustaría, pero asumo que el encargado de arrojarle esa roca de gran tamaño sería ese tal Geos, y que la que este le arrojaría sería mucho más impresionante, ¿o me equivoco? No tanto, la verdad. Creo que la principal diferencia entre ambos caería más en el hecho de la velocidad a la hora de estrellarse en mi boca. El bastardo de Geos hasta decidió llamar la bola rápida.
Ante este comentario ambos reirían con fuerza ante la idea de alguien cogiendo un pilar gigante de roca como si de una pelota se tratase. Jejeje, supongo que aún no hemos terminado este combate. Pensé que el hecho que de aún me encontrase parado ante ti, sería suficiente pista para darte cuenta de que aún queda diversión por delante. Si usted lo dice. ¿Ya te estás cansando, jovencito? Usted no es quien se está enfrentando a un espíritu tremendamente poderoso en solitario con un control que apenas has dominado hace unos días. Sí, supongo que tienes razón, pero hay una forma de hacer esto más llevadero, señor Raava. Ante la mención de la espíritu azul que lo acompañaba, Wan miraría confuso a Noctis hasta que para su sorpresa, este vería descender a Raava, la cual parecía haberse estado ocultando en un risco que había cerca. Lo que sugieres es una locura, podría matar a Wan instantáneamente. Raava, Noctis se está refiriendo a... Si es justamente a eso, Wan, si hacemos una fusión temporal podrás hacer uso por unos segundos de todo mi poder, pero eso sí te advierto que esto será algo extremadamente corto, como mucho podrás resistir lo suficiente para dar un golpe y en caso de hacerlo quedarás debilitado y inutilizado el resto del combate, por lo que tienes que tener extremo cuidado si lo piensas utilizar. Explicó Raava, a lo cual Wan no se perdería ni una palabra de la espíritu, la cual miraría un poco insegura a Wan, pero la mirada de seguridad que este le dio le hizo suspirar y darse cuenta de que era obvio que Wan aceptaría probar una locura como esa, por lo que ésta se haría más pequeña para poder ocultarse fácilmente en la bufanda de Wan, para que en el momento en que este le diera la señal, esta pudiera fusionarse con este de manera instantánea. Por lo que con ese pequeño arreglo ya hecho, el combate entre los dos poderosos combatientes se reanudaría, siendo que el primero en atacar sería nadie más ni menos que el propio Noctis, el cual alzaría a ambos de sus puños al cielo, convirtiéndolos en poderosos tornados que usaría para atacar a Wan. Esquivar el golpe para mantenerse a una distancia adecuada de su aviar contrincante. A pesar de las fuerzas de Wan, era evidente quien poseía un mayor poder destructivo como tal, siendo que por mucho que el humano lo intentase, este no podía competir en contra del poder bruto de Noctis. Para eso es que había aceptado la ayuda de Raava, pero esto tenía que ser un último recurso en contra de su rival. Aparte de eso, nada podía ayudarle Raava, más allá de avisarle en caso de que Noctis tratara de usar un ataque por la espalda. Por lo que Wan se daría cuenta de que este tenía que volver a un terreno más abierto para poder explotar su movilidad al máximo, cualidad en la que aunque Noctis destacara gracias al uso de sus alas, este no lo hacía tanto para que Wan no pudiera seguirle el ritmo y hasta superarlo dependiendo de la situación, por lo que seguir en ese lugar era un suicidio y más le valía tratar de hacer algo para escapar. Y este lo terminaría haciendo, aprovechando de forma un poco arriesgada un ataque del propio Noctis, usando el poder sobre el viento de este para salir disparado en dirección a la parte alta de la tierra en donde luchaban. Este había tenido que crear una especie de capa de aire para poder usar la ráfaga de aire a su favor y no ser golpeado por esta, y vaya que le había costado hacerlo, además de que cada vez le costaba más hacer los complicados movimientos que cada técnica de su estilo aire necesitaba. Esta era probablemente la mayor diferencia entre los estilos de combate de alumno y mentor, mientras que Wan tenía que recurrir en parte a un complicado estilo de combate para poder sacarle el máximo provecho a su aire control. Noctis podía hacerlo todo de forma más inmediata, usando el poder del aire de forma instantánea como si este se sometiera completo a su voluntad, y quizás en cierto sentido así lo hacía. Era por ello que Wan necesitaba y cuanto antes una forma de romper ese muro que los separaba de su maestro, pero por más que pensaba no se le ocurría una forma de hacerlo hasta que este miraría a la pequeña Raava en su bufanda y una idea brillante se le vendría a la mente. Disculpa Raava, ¿me podrías hacer un pequeño favor? Raava no sabría muy bien qué es lo que quería su aliado, pero al echarle un vistazo a esos ojos cobre, esta se daría cuenta de que Wan tenía algo, y aunque no fuera seguro que eso fuera solución a sus problemas de momento, más les valía que funcionara. Noctis tras unos segundos terminaría de ascender preparado para seguir con el combate, y al hacerlo este notaría un completo silencio en lo alto de la torre. Este miraría a ambos lados inseguro, pero por más que lo buscaba con la mirada, con su excelente vista parecía no haber ni rastro de su pupilo. También tenía que decir que tras todo su combate el lugar se había llenado de grandes piedras que sobresalían del suelo, por lo que muy seguramente en caso de elevarse de este podría verlo con mayor claridad.
Este haría lo propio, pero al momento de hacerlo este podría notar como había una leve perturbación en el aire a sus espaldas, dándose la vuelta rápido para poder ver cómo Wan salía disparado de su escondite dispuesto a enfrentarlo. Este estaría preparado para recibirlo con un golpe de aire, pero antes de que este pudiera generar la corriente de aire en sus manos, este vería para su sorpresa algo en los puños de su estudiante. En lugar de una ráfaga de viento afín, lo que saldría de los puños de Wan sería nada más ni menos que una llamarada, la cual por un momento le recordaría a las usadas por los dragones, pero este dejaría de pensar en eso para rápidamente darse la vuelta y cubrirse con sus alas a modo de escudo, el cual lograría soportar la intensa llamarada por parte de Wan, pudiendo hacerlo sin que este recibiera heridas graves. Este bajaría al suelo para recuperar un poco de aliento por el golpe que acababa de recibir, pero antes de que este pudiera hacer nada, este vería a Wan propulsándose en su contra listo para atacar, y mientras este preparaba una ráfaga de aire helado para poder hacerle frente a sus llamas, este recibiría un impacto invisible en el pecho, siendo que en el momento en que este alzaría la mirada de la zona herida, este podía ver como Wan le había lanzado un golpe de aire. Tras eso Wan se acercaría usando diferentes golpes del aire control en su contra, siendo que un momento lograría darle en uno de sus ojos, logrando cegarle momentáneamente, viéndose obligado a crear una barrera de aire la cual alejaría a Wan de este por unos instantes, siendo que para cuando este abriría una vez más los ojos este vería a Wan lanzándose volviendo a arrojarle poderosas llamaradas que Noctis tendría que bloquear. Noctis trataría de entender qué estaba pasando y por un segundo pensó que quizás si era posible que Wan estuviera usando ambos elementos que tenía capacidad de controlar a la vez, pero al fijarse mejor este notaría que en realidad lo que estaba haciendo Wan era hacer que Raaba cambiara su elemento según lo que éste necesite, usando el poder de ambos de la forma más eficiente para hacerle frente. Aparentemente Wan se había dado cuenta de que usando únicamente el viento jamás podría derrotarlo, siendo que este llevaba siglos usando ese control y Wan apenas meses, pero usando el fuego que ya llevaba 2 años controlándolo más el viento, usando la ventaja que le daba el poder más o menos usar ambos poderes a la vez, solo que claro siendo que no era un proceso inmediato el poder cambiar de elemento. Si Noctis se aprovechaba de ese punto flojo de la estrategia de su pupilo, podría salir victorioso de ese combate, sobre todo porque este podía predecir más o menos cuando este cambiaría de viento a fuego y viceversa, aunque claro si Wan lograba perfeccionar esa estrategia sumado al control sobre el resto de los elementos podría volverse un rival temible, y volvería más que segura una victoria contra Baatu, viendo lo mucho que le estaba complicando las cosas únicamente con 2 elementos. Por lo que con ese plan en mente Noctis se alzaría en el aire empezando a disparar a diestro y siniestro ráfagas de aire especialmente frías, para que Wan que en ese momento estaba usando el aire, forzarlo a que este cambiara al fuego, para en ese momento atacarlo con potentes tornados, pero este no contó que Wan había aprendido a esquivarlo bastante bien con lo desarrollado en su combate, por lo que forzarlo a cambiar de elemento, no sería tan sencillo como le gustaría. Este seguiría disparando ataques de aire en contra del avatar hasta que tras uno especialmente potente, este vería como toda la zona había sido recubierta por una capa superficial de hielo, la cual sería aprovechada por Wan, que con un cambio rápido al fuego lanzaría una llamarada la cual llenaría de vapor de agua toda la zona de combate, cegando de forma temporal a Noctis, y perdiendo de vista al avatar. Este trataría de ver a través de la pared de vapor que ocultaba a su enemigo mientras a través de sus sentidos trataba de notar cualquier fuente de información que pudiera indicarle en dónde se encontraba, pero en ese momento este notaría algo moviéndose a sus espaldas a gran velocidad, dándose la vuelta para atacar a su pupilo, pero este se detendría al notar que eso que había llamado la atención del Señor del Aire no era nadie más ni menos que la propia Raaba. La gran espíritu en tamaño miniatura observaría fijamente al Señor del Aire, el cual algo sorprendido no sabría muy bien qué hacer, siendo que esto haría que fuera demasiado tarde para este, cuando Wan aparecería a sus espaldas, cargando un ataque de fuego el cual lanzaría con todo en contra de Noctis, el cual no tendría tiempo suficiente para cubrirse con sus alas cuando las poderosas llamas impactarían de lleno en su cuerpo. El golpe tendría la fuerza suficiente para mandar al guerrero ave en contra del suelo, dándose un buen golpe pero pudiendo mantenerse en pie, listo para bloquear una ráfaga de fuego de Wan con un corte de aire el cual el avatar esquivó en el último momento. Tras esto ambos guerreros se mirarían fijamente mientras Noctis trataba de localizar a Raaba entre las vestimentas de Wan, siendo que fijarse en eso hizo que este no notara que la gran espíritu se encontraba algo alejada.
potentes llamaradas irían en contra de Noctis, las cuales serían bloqueadas por ataques de aire del pájaro humanoide, entrando en otro choque de fuerzas en el cual, a pesar de la maestría de Wan sobre el fuego, una vez más el gran pollo tenía la ventaja, pero sería lo suficientemente intenso para que Noctis no notara cómo Raaba salía disparada en dirección a Wan, cambiando su elemento una vez más de nuevo a aire, usando este para lanzar una gran cantidad de tierra a los ojos de Noctis. El guerrero ave maldeciría el haber caído en el mismo truco por segunda ocasión, por lo que este, a pesar del dolor, trataría de detectar algún cambio en la presión del aire a su alrededor para tratar de localizar a su enemigo, pero por más que trataba de encontrar algo en la oscuridad, este no sentía nada, hasta que este empezaba a sentir un gran cambio en la temperatura del mismo, y entonces se dio cuenta de que una vez más Wan lo había engañado. Este abriría los ojos solo para ver cómo Wan, usando el poder de Raaba, lanzaría una gigantesca llamarada la cual Noctis sería incapaz de detener, comiéndosela de frente y siendo mandado a volar en contra de unas rocas, siendo que tras semejante golpe Wan esperaría que fuera suficiente para tumbar a su maestro hasta que el humo se retiró y vio a este aún en pie, el miedo recorrería el cuerpo Avatar hasta que vio como este caía derrotado en el suelo. Tras esto y un suspiro de alivio, sería Wan quien caería inconsciente en el suelo, siendo que tras un par de horas este abriría nuevamente los ojos. Lo lograste, chico, ganaste. Este, mientras se levantaba con algo de dificultad, observaría cómo se encontraba de vuelta en el suelo y viendo al poderoso espíritu ave, viéndolo con una sonrisa, aunque debo de admitir que eso de usar otro elemento aparte del aire fue un poco sucio de tu parte. Hasta donde recuerdo, Noctis, nunca le prohibiste a Wan hacer eso, tu estúpida prueba únicamente consistía en el poder. Ante este estamento por parte de Raaba, Noctis bajaría la mirada y Wan reiría ante esto, si supongo. Pero bueno, chico, lo innegable es que ganaste y por tanto ya no tengo nada que enseñarte. Aún así, muchas gracias, maestro, pero bueno, ahora ¿a dónde vamos, Raaba? Viendo en dónde nos encontramos, lo mejor será que vayamos en busca del león tortuga más cercano, el cual, si no me equivoco, es uno de tierra, y tras visitarlo deberemos de buscar a Keos, el señor de la tierra. Ante estas palabras por parte de la espíritu Wan, asentiría levantándose y dándole un sorprendente abrazo al señor del aire, el cual, algo anonadado, correspondería el gesto del avatar, deseándole la mejor de las suertes en lo que les quedaba de viaje, siendo que nuestros héroes se habían hecho mucho más poderosos gracias a este entrenamiento, pero a su vez el poder de Baatu seguía creciendo mientras más se acercaba la convergencia armónica. Este último lo pensaría Noctis viendo a sus amigos partir. Espero que Geos acepte entrenarlo, pero bueno, Raaba se encargará de ello. Noctis se acercaría a un árbol cercano y pondría una mano sobre este. Cada vez falta menos para la convergencia armónica, espero estar listo para ella una vez más, viejo amigo. Y ante estas palabras, el árbol en que puso la mano Noctis brillaría de tonos esmeraldas mientras un símbolo se hacía presente. Bueno, nuevo capítulo subido para la última ronda del torneo, siendo que tras esto volveremos al ritmo normal de vídeos, por lo que me despido y esperando que os haya gustado el video y sobre todo a los jueces, chao. Pequeño adelanto. Oh,